es mi roca y mi canción. Ojalá así sea por el resto de nuestra vida. Permítame orar nuevamente para poner este tiempo en manos del Señor. Mi buen Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque hoy nos permites reunirnos como iglesia, mi buen Señor, a mostrar un poco de lo que vamos a estar haciendo por la eternidad. Y eso es darte la gloria, la alabanza y la honra a ti, mi buen Señor. Yo oro porque en este momento, mi buen Señor, me des, por favor, prudencia en mis labios para solamente poder revelar tu verdad aquí en la palabra, mi buen Señor, y a que nosotros como iglesia podamos estar atentos, que podamos ser confrontados, pero también animados para poder vivir conforme a tu propósito. Pongo este tiempo en tus manos. Amén. El video creo que ya se estabilizó. Si no, pues no se distraigan por eso, por favor. Gracias, Pedrito. Bien, quisiera iniciar con una pregunta y es: ¿cuántos de ustedes pueden recordar su infancia, su niñez? ¿La tienen? ¿Van recordando por ahí? Perfecto. Yo recuerdo que cuando era niño me gustaba hacer todo tipo de cosas. Recuerdo que me gustaba salir al parque, me gustaba mucho comer, es algo que todavía disfruto hoy en día. Recuerdo mucho que gran parte de mi infancia la pasé con mis tías. Y había muchos momentos también de angustia, angustia sobre todo cuando con mis hermanos nos salíamos sin permiso al parque y la vecina de abajo le contaba a nuestros padres que habíamos salido. Recuerdo muchos momentos de mi infancia, pero también recuerdo que a medida que iba creciendo, iba adquiriendo una conciencia y un sentido de lo que es la vida, comenzaron a surgir una serie de preguntas. Preguntas que es muy probable que usted también haya pasado por algún momento. Y son: ¿en dónde estaré en 15, 20 o 30 años? ¿Tendré familia? ¿No la tendré? ¿Tendré hijos? ¿No los tendré? ¿Por qué nací? ¿Por qué vine a este mundo? Y estas preguntas son tan trascendentales y tan fundamentales en la vida del ser humano que es posible que incluso hoy, habiendo pasado la niñez, siendo adolescentes, siendo adultos jóvenes, padres, abuelos, tíos, tías, personas mayores incluso, nos podamos seguir haciendo hoy en día. Mínimo, antes de Año Nuevo usted se pregunta: ¿qué voy a hacer el otro año? ¿Verdad? Y todas estas preguntas son tan fundamentales que se pueden resumir en una sola, y es: ¿de dónde vengo y para dónde voy? O en otras palabras, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Y la manera en que nosotros respondamos a esta pregunta va a determinar la manera en la cual nosotros vamos a vivir en esta tierra. Dicho eso, hemos venido estudiando acerca del libro de Hechos durante este tiempo, ¿verdad? Y antes de entrar en materia con el capítulo 9, permítame hacer un breve recuento de lo visto hasta ahora. En primer lugar, perfecto, vimos los fundamentos de la iglesia y su misión. Por ejemplo, en Hechos 1, 6, 26, vimos a Jerusalén esperando el Espíritu y vemos por primera vez, tal vez de manera muy directa, la definición, la misión de la iglesia en Hechos 1, 8, ¿verdad? Yo aquí los dejo para que sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En Hechos 2, 1, 47 vimos el nacimiento de la iglesia. Esto precisamente lo veíamos en la prédica de Cris Ramírez. Después de eso, vimos algunos aspectos y momentos de la iglesia en Jerusalén. En Hechos 3, 1 al 4, 31 vimos el milagro de Pedro sanando a un hombre cojo y cómo Pedro y Juan habían sido encarcelados, arrestados por predicar el nombre de Cristo. Después, en Hechos 4:32 al 6:7 aproximadamente, vimos el crecimiento de la iglesia y cómo el crecimiento conllevó a problemas de no saber cómo atender algunas situaciones, ¿no? Con las vidas y demás cosas. Y vimos también cómo estos problemas fueron mitigados de alguna manera por la elección de 7 hombres llenos del Espíritu Santo que iban a tratar de estos problemas. Y dentro de estos hombres, dentro de estos 7 hombres elegidos, se encontraba Esteban. Después de esto, vimos horizontes más amplios para la iglesia con Esteban, Samaria, y también vimos el primer nombramiento de Saulo.
En Hechos 6:8 al 7:60 vemos que Esteban, precisamente uno de los diáconos elegidos cuando la iglesia presentó problemas, fue acusado falsamente de hablar en contra de Moisés y contra Dios ante el Sanedrín, que básicamente estaban allí en la sinagoga llamada de los libertos. Esta sinagoga, como dato curioso, las personas que conformaban esta sinagoga estaba conformada por judíos de la diáspora. Simplemente los judíos de la diáspora eran judíos que no estaban viviendo en su tierra natal, pero estaban esparcidos y venían de diferentes regiones como Alejandría, Cirene, Cilicia y Asia. Cilicia es donde está Tarso. Y ahí vienen de quién viene o quién viene de este lugar. Saulo de Tarso, ni más ni menos. Después vemos la defensa y posterior muerte de Esteban en Hechos capítulo 7, y estos eventos conducen a los sucesos del capítulo 8. En Hechos 8, según lo que vimos en el primer versículo de Hechos 8, Hechos 8:1, vemos el desencadenamiento de un gran periodo de persecución para la iglesia, y Saulo se convierte en el mayor oponente de la iglesia en ese momento. Lo irónico con todo esto es que esa persecución dio lugar a la expansión del evangelio más allá de Judea hasta Samaria, lo que daba con el cumplimiento del mandato de Jesús en Hechos 1:8. Y esto se cumple también con Felipe, uno de los 7 que también había sido elegido, lleno del Espíritu Santo cuando la iglesia presentó problemas y estaba creciendo. Felipe, entonces, guiado por el Espíritu Santo, llegó hasta Samaria, donde evangelizó las regiones costeras hasta Cesarea, y el evangelio en ese entonces, como estamos viendo, se llevó a las regiones de Judea y Samaria. Hasta ahí vamos, ¿verdad? No sé si ha notado, pero en todo lo que hemos visto hay un patrón que siempre se repite, y el patrón es el siguiente: las personas tienen un encuentro con Cristo, lo conocen, se bautizan, son llenas entonces del Espíritu Santo, predican con valor y entonces la iglesia crece. No sé si lo han notado, repito, las personas tienen un encuentro con el Señor, se bautizan, son llenas entonces del Espíritu Santo, predican con valor el nombre de Jesús y como consecuencia o como fruto, más bien la iglesia crece. Sin embargo, hasta este punto, aún falta por cumplirse una parte de la promesa, que es hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Y aquí es donde entra precisamente Saulo de Tarso, personaje que, como sabemos, posteriormente sería conocido como Pablo. Ahora, recordemos por un momento cuál es el propósito de la Biblia. Si nosotros tuviéramos que definir el propósito de Dios en la Biblia y la tuviéramos que resumir en una sola frase, podría ser esta: darse a conocer a sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Creo que está ya proyectada, perfecto. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro de Hechos? Precisamente, ver el cumplimiento de la promesa de Dios de darse a conocer en Jesucristo, usando como guía la persona del Espíritu Santo, y el medio para eso sería la iglesia, Hechos 1:8 nuevamente. Y si tuviéramos que resumir el propósito de Hechos 9:1-31 sería este: mostrar la conversión de Saulo para seguir con el cumplimiento de expandir el evangelio hasta los confines de la tierra. Y aquí, en este hasta los confines de la tierra, entra esta parte de población que nosotros llamamos los gentiles. Como sabemos, los gentiles simplemente son personas no judías. Ok, súper. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos visto y todo lo que vamos a ver en el capítulo 9 hoy con nosotros? Juanma, en su prédica de la primera parte de Hechos 8, decía algo muy interesante acerca de alguien que en algún momento le dijo: me he llegado a preguntar si necesito estar en persecución para poder proclamar el evangelio. Y aunque entiendo el sentido de esta pregunta, si hay algo que hemos visto alrededor de toda la historia de la Biblia y de Dios mismo, es que Dios siempre, siempre, siempre se ha dado a conocer y seguirá dándose a conocer, ya sea con o sin persecución. Y si este es el propósito de Dios,
Si esto es verdadero, entonces la pregunta no es, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Porque el propósito ya ha sido dado por Dios. La pregunta es, ¿estoy siendo parte del propósito divino de Dios? Más aún, en una sociedad o en una cultura como la de Bogotá, como Colombia, que no hay persecución, si no estoy en persecución, ¿cómo puedo ser parte del propósito divino de Dios? Y esto es precisamente lo que quiero hablar el día de hoy. Estudiando este pasaje hay varios puntos que nos van a ayudar a responder esa pregunta. Y el primero es, ¿puedo ser parte del propósito divino de Dios cuando sé quién es Dios y sé cuál es mi propósito? El segundo, cuando damos y recibimos en fe lo que Dios soberanamente ha dado. Y el tercero, cuando predicamos con valor el nombre de Jesús. Repito, podemos ser parte del propósito divino de Dios cuando sé quién es Dios y sé cuál es mi propósito, cuando damos y recibimos en fe lo que Dios soberanamente ha designado y cuando predicamos con valor el nombre de Jesús. Dicho eso, empecemos con nuestro primer punto. Podemos ser parte del propósito divino de Dios cuando sé quién es Dios y sé cuál es mi propósito. Vamos allí a Hechos 9, 1 al 9. Les pido que por favor me sigan allí en la lectura, está en la Nueva Biblia de las Américas. Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, es decir, a Cristo, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyeron la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este versículo 1 inicia con Saulo. ¿Quién era este personaje? La primera vez que oímos de Saulo fue cuando él precisamente participó en la muerte de Esteban, ¿recuerdan? Esteban en ese momento había sido acusado falsamente, como lo decíamos al principio, y aunque Saulo no participó directamente en la muerte de Esteban, dice la palabra en Hechos 8.1 y en Hechos 26.10, como veremos más adelante, que él estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. Inicia entonces una gran persecución, Hechos 8.1, y Saulo se convierte en el mayor oponente de la iglesia, de los seguidores de Cristo en ese momento, tanto que su propósito de vida consiste en perseguir y ayudar a matar cristianos. Y esto es precisamente lo que dice el versículo 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Y respirando es interesante, ¿no? Porque es un presente continuo, ¿no? Respirando. En un tiempo constante estaba viviendo Saulo para eso. Este era su propósito de vida. Perseguir, herir cristianos, seguidores de Jesús. Esto se puede traducir como que Saulo estaba ansioso de dar muerte a los discípulos del Señor. Y esto es precisamente lo que vemos en Hechos 8.3. Versículo 3 del capítulo 8. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba en la cárcel. Yo no sé a usted qué se le pasa por su mente cuando oye esto, pero seguro estas personas estaban sufriendo mucha angustia, mucha tristeza, miedo también. Probablemente es el mismo miedo que pueden estar sintiendo las personas que en este momento están siendo perseguidas por el nombre de Cristo. Y esta palabra estragos viene del griego elimaineto, que significa herir. Por lo que Saulo estaba hiriendo a los seguidores de Jesucristo, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres por igual para encarcelarlos.
Esto es terrible. Esto es demasiado terrible. Hechos 26, 9, 11 nos detalla un poco más acerca de esta historia. Versículo 9 del capítulo 26 dice: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran encadenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas. Procuraba obligarlos a blasfemar y no contento con eso, enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Este era el propósito de vida de Saulo. Esto era para lo cual menciona el versículo 1 del capítulo 9, él estaba respirando. Sin embargo, lo último que estaba pensando Saulo era que su propósito iba a cambiar completamente. Y esto es lo que dice Hechos 9, 3 al 6. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Atónito quedó Saulo. Estas imágenes de resplandeció una luz alrededor y cayó al suelo suenan un poco familiares, ¿verdad? Este tipo de escena sucedía ¿en qué momentos? Cuando había un encuentro con el Señor, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos de eso. Ezequiel 1:28. Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Mateo 17, 2, 5 y 6 dice: delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Palabras muy parecidas, por cierto, a cuando Jesús se bautizó, ¿no? Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y un último ejemplo, Apocalipsis 1, 16, 17. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como la luz, era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Por lo que esa luz que resplandeció alrededor de Saulo no era una luz cualquiera, era una manifestación de la gloria de Cristo, pero era una manifestación de la gloria de Cristo resucitado. Eso cambia completamente todo. Y ahora, quien estaba cayendo al suelo por tener ese encuentro, por ver esa luz, era Saulo. Sin embargo, aun cuando todo esto sucedió, Saulo aún no conocía de quién era esa voz. ¿Quién eres, Señor? Es lo que pregunta Saulo en el versículo 5. Y este Señor viene del griego Kyrie, específicamente aquí es la palabra Kyrios. Y esta palabra era usada para personas que tenían algún tipo de poder o dominio, o era alguien que tenía autoridad. En Hechos 26, 14, 18 vemos esta historia más a detalle. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No es hasta ese momento que Saulo reconoce que él es Jesús, a quien él estaba persiguiendo. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin
de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Tremendo, ¿no? ¿Qué hizo Saulo entonces después de esto? Versículo 8. Él se levantó y aunque pudo haber estado un poco difícil porque no podía ver, fue a Damasco. En otras palabras, Saulo, después de conocer a Cristo, conocerlo realmente, obedeció. Como decía, la vida de Saulo estaba a punto de cambiar. Estaba a punto de cambiar porque él había conocido a Cristo y entonces supo cuál era su verdadero propósito. Si se dan cuenta, al final Saulo sí tenía que ir a Damasco, pero no para lo que él pensaba. Saulo iba a pasar de perseguir vidas para matarlos, para participar en su muerte, a perseguir vidas para que fueran transformadas en el nombre de Cristo Jesús. Y ese sería el verdadero propósito de Saulo. Lo que me lleva entonces a preguntarles, iglesia, ¿conocemos a Dios? ¿Lo conocemos realmente y conocemos cuál es su propósito? Si hay algo que caracteriza a la humanidad, es que siempre estamos detrás de algo. Siempre estamos tratando de ir detrás de un propósito, una meta por lo cual alcanzar. En la mayoría de los casos, y lo que más se ve, es perseguir dinero, ¿no? Cuando somos adolescentes pensamos, debo estudiar esta carrera porque sé que me va a dar mucho dinero. O en el trabajo, debo trabajar mejor porque quiero ascender, quiero un mejor estilo de vida, quiero ir detrás de eso. Y aunque este puede ser el más parecido, el más común, hay otros tipos de propósitos a los cuales nos aferramos. Tener una familia, por ejemplo, ser feliz. Y aunque estas cosas no son malas por sí mismas, nuestra vida se va persiguiendo esas cosas incluso siendo creyentes. Nos aferramos a eso con fuerza, aun cuando conocemos la verdad de Cristo, nos olvidamos completamente de su llamado. Nos olvidamos de lo que realmente es importante, iglesia. Nos olvidamos de vivir para Dios. Nos olvidamos de vivir para su propósito. Lo cierto es que Saulo sí tenía un propósito, pero era un propósito totalmente equivocado. Él estaba absolutamente convencido, pero estaba completamente perdido. Y esto puede ser muy peligroso porque ¿cuántos de nosotros podemos estar hoy convencidos de algo, pero totalmente perdidos, iglesia? ¿Cuántos de nosotros podemos estar creyendo que estamos cumpliendo su voluntad, pero realmente estamos cumpliendo nuestra voluntad? Y lo curioso es que en la vida nos preguntamos, ¿cuál es mi propósito? Sin embargo, como decía, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿mi propósito viene de haber conocido a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Está alineado con su propósito? Y aunque lo que voy a decir puede sonar un poco incómodo, iglesia, creo que es necesario decirlo. Y es que no podemos vivir el propósito de Dios si no conocemos realmente a Dios. Y aquí quiero aclarar que no basta con solamente saberlo intelectualmente, porque Saulo lo sabía, él había escuchado a Esteban capítulos antes, había escuchado al Cristo resucitado y aún así participó en su muerte. No basta con saberlo solamente intelectualmente. Cuando realmente conocemos al Señor, eso no solo cambia y transforma lo que creemos, iglesia, cambia completamente para qué y por qué vivimos. Y la cosa no termina ahí. Si esto es cierto, si conocemos en verdad a Cristo, Cristo no solamente está redefiniendo nuestro propósito, sino que también eso en nosotros debería generar una respuesta
Y eso fue precisamente lo que le sucedió a Saulo. Él no solo tuvo un encuentro, sino que él también respondió a ese encuentro. Y la manera de iniciar con esa respuesta fue, entre comillas, sencilla. Se levantó y fue a Damasco. Iglesia, esa respuesta, ¿cómo se puede evidenciar en nuestras vidas? Cuando damos y recibimos en fe lo que Dios soberanamente ha designado. Y esto precisamente me lleva al segundo punto. Podemos ser parte del propósito de Dios cuando damos y recibimos en fe lo que Dios soberanamente ha designado. Vamos allí a Hechos 9, versículos 10 al 19. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que él recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí en Damasco tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí aparece un nuevo personaje, ¿no? Ananías, un hombre, un discípulo al cual no se había nombrado hasta este momento. Un hombre común, ¿verdad? Pero si hay algo que nosotros podemos destacar de Ananías en una primera instancia, es que este hombre era un hombre dispuesto. Veamos esto más a detalle. El Señor se le aparece en una visión, lo llama por su nombre, y la respuesta de Ananías, ¿cuál fue? Aquí estoy. ¿Qué se sabía de Ananías también? Lo leo yo aquí, Hechos 22:12. Él era alguien piadoso según las normas de la ley y una persona de la cual daban buen testimonio todos los judíos que vivían en Damasco. También se sabía que Ananías había conocido al Señor, ¿no? El versículo 10 dice: había en Damasco, cierto discípulo, cierto seguidor. ¿Por qué quiero recalcar esta parte? Porque sí es cierto que Ananías había tenido un encuentro con el Señor, había conocido al Señor. Él iba a responder a ese encuentro. ¿Y cómo iba a responder? Dando lo que Dios soberanamente le había dado. Ahora Ananías estaba dudoso, y eso es lo que vemos en el versículo 13 y 14, ¿verdad? Dice: pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque, hasta ahí, hasta el 14, para prender a todos los que invocan en tu nombre. Y aún con todo esto, aún con ese temor que pudo haber sentido Ananías, ¿qué es lo que hace Ananías? Versículo 17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías respondió a ese encuentro dando lo que Dios soberanamente le había designado. Y me impresiona mucho la actitud de Ananías, porque probablemente lo que pudo pasar por su mente, y es lo que vemos en este pasaje 13 y 14, es: yo hoy me acerco a este lugar, ¿cierto? Entro a esta casa
y este man mínimo me encarcela, mínimo. Pero lo increíble de todo esto es que el versículo 17 dice que Ananías fue. No dice que esperó a sentirse listo, no dice que lo pensó, no dice que estuvo negociando con el Señor como Señor, envía a otro porque a mí me da como miedito. Él fue. Y no solo eso, sino que creyendo en las palabras del Señor Jesús, le llama hermano. ¿Se imaginan esto? Al mayor perseguidor de la iglesia, al que estaba matando a sus hermanos, a los seguidores de Cristo, ahora lo está llamando hermano. Y esto es demasiado impresionante, iglesia. ¿No les parece? Esto me ha confrontado profundamente porque nosotros sabemos lo que Dios ha dicho, pero muchas veces evaluamos si obedecer o no. El Señor nos ha llamado a perdonar, a servir, a compartir el evangelio, incluso si eso lleva a acercarnos a personas difíciles. Y nuestra respuesta muchas veces se parece más a la Ananías en el versículo 13 que a la Ananías en el versículo 14. Pero, Señor, es que tú no sabes cómo es esa persona, no sabes lo difícil que es. Señor, es que yo no tengo el don, déjaselo para los que tienen el ministerio de evangelismo. Señor, es que no es el momento, no estoy preparado. Y les digo algo, iglesia, Ananías tenía motivos reales para no ir. Él tenía motivos reales, su vida podía encontrar peligro, se iba a enfrentar al mayor perseguidor de la iglesia. Y eso no era una excusa, eso era un riesgo real. La pregunta es entonces, ¿qué fue lo que le permitió obedecer a Ananías? La fe. La fe en aquel que Ananías había conocido. Nada más y nada menos. Y eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros hoy como iglesia. Porque hemos recibido mucho de Dios. Gracia, verdad, salvación, propósito incluso. Pero somos lentos para dar lo que Dios nos ha dado. Nos cuesta acercarnos, nos cuesta servir, nos cuesta hablar de Cristo, nos cuesta amar cuando la cosa se pone difícil. Pero iglesia, podemos confiar en las palabras de Jesús. Podemos confiar en que cuando Él llama, y es lo que hemos visto en todo Hechos, cuando Él llama, Él ya ha preparado el camino. Podemos confiar en que podemos andar en fe, aun cuando no entendamos absolutamente todo. Podemos confiar sabiendo que Dios ya ha preparado el camino, ya había preparado el camino para Ananías. Podemos confiar en eso, iglesia. Pero no solo podemos hacer eso, no solo podemos dar, también podemos recibir en fe lo que Dios soberanamente ha designado. Y eso fue precisamente lo que hizo Saulo. Y antes de entrar en detalle en esta parte, ¿qué es lo que estaba haciendo Saulo en lo que sucedía esto con Ananías? ¿Recuerdan el versículo 9? Donde dice que Saulo estuvo 3 días sin ver y durante ese tiempo no comió ni bebió. Él estaba ayunando, pero también estuvo orando. Versículo 11. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Ahora bien, ¿por qué justo en este momento de su vida Saulo se encontraba haciendo esto? Pues porque había tenido un encuentro con el Señor. Todo lo que Saulo era, todo lo que él creía que era su propósito ya no era más. Saulo había sido profundamente confrontado hasta lo más profundo de su corazón. Y no solo eso, él había quedado ciego por ver la gloria de Cristo. Esto es lo que él explica más adelante. Todo lo que Saulo creía que él era, ya no era más. Durante esos 3 días, Saulo estuvo preparando su corazón. Y este detalle no es menor en la narrativa de Hechos. Porque al tercer día, como haciendo un guiño a la resurrección, Saulo recibe al Espíritu Santo.
Esto es demasiado increíble. Saulo está recibiendo una nueva vida. ¿Una nueva vida para qué? Versículo 16, para padecer por el nombre de Cristo. Si por una parte Ananías tuvo fe para dar, Saulo tuvo fe para recibir. ¿Recibir qué entonces? Lo que Dios soberanamente había determinado para él. Saulo no solo recibió la vista, no solo recibió al Espíritu Santo, no solo recibió una nueva vida, él recibió un llamado que implicaba sufrimiento. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Ahora, ¿el Señor quería que Saulo sufriera? Por supuesto que no. Pero el Señor sabía lo que predicar su nombre iba a traer. Cristo mismo lo vivió en la cruz. Y Saulo, siendo el mayor perseguidor de la iglesia que se estaba dedicando a eso, sabía lo que le iba a correr pierna arriba. Aún así, Saulo lo recibió en fe. Lo recibió porque él ya veía, ya podía ver. Y no estoy hablando de su vista física. Él ya había conocido al Señor. Y esa es la cuestión, iglesia. Porque a nosotros nos gusta hablar de recibir de Dios, ¿verdad? Nos gusta recibir sus bendiciones. Pero muchas veces solamente queremos recibir lo que es cómodo para nosotros. Saulo recibió absolutamente todo. Él recibió la gracia y también el costo. Él recibió la salvación y el sufrimiento con ello. Él recibió el propósito, pero también recibió el precio. Y lo recibió en fe. No negoció, no dijo después, no puso condiciones, no dijo, Señor, estoy aquí sí, pero esto no. Recibió lo que Dios le dio, tal y como Dios se lo dio. Y no solo esto, iglesia, sino que lo recibió con mucho gozo. Y esto es lo que dice Filipenses 3:7-11. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él. El poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él, como Cristo en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esta no es la historia de Saulo. Esta es la historia del Señor transformando un corazón. Se necesita fe para dar, es cierto. Pero también se necesita fe para recibir. Y cuando entendemos esto, iglesia, entonces, y solo entonces, podemos predicar con valor el nombre de Cristo Jesús. Y esto es precisamente lo que me lleva al tercer punto. Podemos ser parte del propósito divino de Dios cuando predicamos con valor el nombre de Jesús. Vamos entonces allí a Hechos 9, 20-30. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo. Y escena de película. Y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta.
Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Tremendo, ¿no? Varias cosas que recalcar de estos pasajes. La primera es que hasta este punto Lucas, el autor del libro de Hechos, ha hecho un énfasis en mostrar el cumplimiento de la promesa de Dios de darse a conocer, ¿en dónde? En Jerusalén, Judea y Samaria. Y todo esto haciendo un énfasis principalmente con personas judías. Y aquí en este capítulo y parte del capítulo 8, en la segunda parte, comienza a hacer hincapié en esta última parte de la promesa que es hasta los confines de la tierra. Y entonces él empieza a hacer una profundización, un énfasis en este capítulo, principalmente, como decía al principio, si es hasta los confines de la tierra, con gentiles, ¿verdad? Recordemos las palabras de Jesús a Ananías. Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y esto es importante mencionarlo porque podríamos llegar a pensar que Pablo, conocido Pablo después, fue el pionero o el primero en llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Pero recordemos que en el capítulo 2 de Hechos, ya en Pentecostés, hubo una expansión, por decirlo así, internacional del evangelio, ¿verdad? Y de hecho esto es lo primero que vemos en el versículo 10, ¿no? Había en Damasco ya cierto discípulo. Entonces el evangelio ya había llegado a estas regiones. ¿Cuál es la diferencia entonces con Pablo? Su llamado a los gentiles. Y es que recordemos que siempre ha estado en el plan de Dios que su salvación se extienda en todas las naciones. En el Antiguo Testamento, lo veíamos también el domingo pasado en la prédica de Joseph, ya habían algunos destellos de esto. Por ejemplo, con Rahab, la cananita que protegió a los espías, con Naamán, el sirio que fue sanado de lepra y conoció al Señor, con los ninivitas, por ejemplo, cuando Jonás hace la predicación más efectiva, ¿no? Y con Ruth, la moabita, que, bueno, ya conocemos un poco acerca de la descendencia de ella. Ahora, ¿por qué quiero mencionar y recalcar esto? Porque aquí estamos empezando a ver el cumplimiento de la promesa de Dios, no de Hechos 1:8, la promesa que él había hecho en el Antiguo Testamento, lo leo aquí, Isaías 49. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y ahora ese misterio que antes no había sido revelado, aquí estamos comenzando a ver la revelación de ese misterio. En palabras del propio Pablo en Efesios 3, 4, 6 dice lo siguiente: en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, ¿mediante qué cosa? El evangelio de la salvación. Y eso es precisamente lo que comenzó a hacer Saulo. El versículo 20 menciona que enseguida, de inmediato, al instante, Saulo comenzó a predicar el nombre de Jesús. Y predicar su nombre, como vimos, le trajo varias consecuencias. Primera, amenazas de muerte,
¿verdad? Versículos 23 y 24. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Esto es muy irónico, porque ahora el perseguidor estaba siendo perseguido. Segunda consecuencia de desconfianza, ¿no? Esto es lo que vemos. Esto es lo que vemos en el versículo 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Consecuencias de la vida de Saulo. Él ahora era el traidor. Un traidor que ahora estaba predicando lo que él había tratado de destruir. Y por eso es que los estaba confundiendo. No sabían cómo podía pasar esto. Esto es increíble, iglesia. El Señor transformando un corazón de piedra por uno de carne. Hay muchas cosas que podríamos hablar de este pasaje. Pero más allá de esto, más allá de las amenazas de muerte, de la persecución, el punto aquí es la motivación de Saulo. El valor de Saulo que se menciona en estos pasajes no viene de su fuerza de voluntad. No viene del contexto, no viene de decir necesito ser valiente porque es que claro, como no se necesita valentía para predicar el nombre del Señor. El valor de Saulo que se menciona en estos pasajes viene de conocer y amar a Cristo Jesús. De ahí viene el valor de Saulo. Y esa era su motivación. Saulo entendía el valor de llegar a ser como Cristo. Él entendía que su nombre era digno de ser predicado sin importar la circunstancia. Y la pregunta aquí es, ¿nosotros entendemos esto, iglesia? ¿Nosotros estimamos como pérdida todas las cosas en vista de conocer el incomparable valor de Cristo? Espero que pueda meditar en esto. Espero que pueda reflexionar en esto. Porque nosotros no somos simplemente cristianos los domingos o en un grupo de oración. Nosotros somos hijos de Dios en todo momento. En todo momento, iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo el encuentro que ya hemos tenido con el Señor transforma hoy nuestra vida en todo el contexto en el cual estamos? De verdad espero que pueda meditar en esto. No sé si recuerdan el patrón que les mencionaba al inicio. Las personas conocían al Señor, tenían un encuentro con Él, ¿verdad? Se bautizaban, eran llenos del Espíritu Santo, la iglesia, predicaban con valor y entonces la iglesia crece. Y eso, si se dan cuenta, es lo que precisamente le sucedió a Saulo. Él tuvo un encuentro con el Señor, lo conoció realmente, se bautizó, fue lleno entonces del Espíritu Santo, predicó con valor, pero aún falta una parte de este patrón, ¿verdad? Versículo 31 de Hechos 9. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Se completa el patrón. Saulo de Tarso no fue el único responsable de este crecimiento, iglesia. Él fue un instrumento que Dios usó para cumplir lo que Dios ya venía haciendo. Y todo eso llevó a un resultado. La iglesia creciendo. Pero no creció por la época de paz que se menciona en este pasaje, o no creció porque dejó de haber persecución, sino que creció porque hombres y mujeres decidieron seguir el llamado de Dios. Y Saulo incluido. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Un encuentro que transformó su manera de pensar y por ende su manera de actuar. Un encuentro que les dio propósito, verdadero propósito a su vida. De hecho,
en el versículo 30 termina que Saulo termina yendo hacia Tarso, ¿verdad? Y por el contexto y lo que ya sabemos lo que esto significa, ¿no? Si me ayudas ahí con la imagen. Segundo y tercer viaje misionero de Saulo. Todo esto porque tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y en todo eso, el evangelio expandiéndose. Y en todo eso, la promesa de Dios cumpliéndose, de hacer partícipe a todas las naciones de su salvación. Esto es demasiado increíble y demasiado hermoso, iglesia. Se expandió de tal manera que hoy nosotros somos hijos del Señor. Ahora, si usted está pensando, es que ellos la tuvieron más fácil. A ver, los apóstoles y Saulo vieron a Cristo con sus ojos, lo vieron resucitado. Ellos vieron a Cristo, ¿cómo no iban a hacer todo lo que hicieron? Si usted está pensando algo como eso, déjeme recordarle las palabras del Señor Jesús a Tomás, que tuvo que tocar sus heridas para creer que Él era el Cristo resucitado. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Iglesia, lo cierto es que nosotros también tuvimos ese encuentro con el Cristo resucitado. El Señor nos permitió verle. Es cierto que no lo vimos de la misma manera en la cual lo vieron los discípulos, pero lo hemos conocido y lo hemos visto por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Si eso no es tener un encuentro con el Señor, no sé qué lo sea. La misma realidad que transformó a Saulo es la misma realidad que hoy transforma al creyente. El mismo Cristo que lo llamó es el mismo Cristo que hoy nos llama. El mismo Espíritu que lo llenó y lo capacitó es el mismo que hoy nos capacita y nos fortalece para predicar el evangelio. Y el mismo propósito que Él recibió es el mismo que nosotros tenemos hoy, iglesia. La expansión del evangelio y el llamado que Dios tiene para nosotros no acaba en este libro. Sigue hoy vigente, hoy siendo 2026 para nosotros. Eso no ha cambiado. Hay muchas cosas que cambian en nuestra vida, en nuestro contexto. Hay muchas cosas que tenemos que vivir y muchas cosas que están cambiando constantemente. Pero hay algo que no cambia nunca. Y ese es Dios. Ese es el Señor. Ese es el propósito que Él nos ha dado. Eso no va a cambiar, iglesia. Por eso, la pregunta nuevamente no es ¿cuál es mi propósito? Sino que la pregunta es, ¿estoy siendo parte del propósito divino de Dios sin importar la circunstancia? Espero pueda meditar en eso, iglesia. Recordemos que podemos ser parte del propósito divino de Dios cuando sabemos quién es Dios y sabemos cuál es nuestro propósito. Cuando damos y recibimos en fe lo que Dios soberanamente ha designado y cuando predico con valor el nombre de Jesús. Pero todo esto, iglesia, viene de conocer realmente al Señor. Iglesia, cuando alguien realmente conoce a Cristo, habla de Cristo. Cuando alguien realmente ama a Cristo, vive para Cristo. Y cuando una iglesia vive de esta manera, inevitablemente va a crecer. Como cantábamos hoy, la salvación es del Señor, iglesia. Y esa salvación debe ser digna de ser llevada. Y de hecho es digna de ser llevada a todas las naciones. Que el Señor sea nuestro escudo, iglesia, en los momentos de dificultad. Que Él sea nuestro sustento y nuestra fortaleza. Que el Señor sea nuestra canción,
nuestro refugio en toda circunstancia, para que podamos ser parte de su propósito. Acompáñenme a orar. Mi buen Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Perdónanos, mi buen Señor, porque preferimos ir detrás de otras cosas, una familia, dinero, una casa, mi buen Señor, y nos esmeramos, nos esforzamos en todo y dedicamos tanto tiempo en nuestra vida para ir por estas cosas que son tan vanas, que son perecederas, mi buen Señor. Y aunque estas cosas no son malas, ese no es el propósito para el cual tú nos llamas, mi buen Señor. Nos llamas para vivir conforme a tu gloria. ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Tú eres nuestro principio y eres nuestro fin, mi buen Señor. Ayúdanos a entender esta verdad. Ayúdanos a expandir esta salvación que es solamente tuya. Esta salvación, mi buen Señor, que viene de haberte conocido. Esta no es la historia de personas simplemente haciendo cosas. Es la historia de cómo tú, Dios, enviaste a tu Hijo para salvar al mundo. Ayúdanos a entender esa verdad. Mi buen Señor, ayúdanos realmente a que, sin importar el sufrimiento, en nuestros trabajos, con nuestras familias, en la incertidumbre del futuro, no olvidemos a qué hemos venido a este mundo. No olvidemos por qué nacimos. No olvidemos, mi buen Señor, que hemos tenido un encuentro contigo, que vives, que resucitaste y que vas a volver. En tu santo nombre, amén. Les pido se pongan en pie.